Hola, iglesia. Este es Iván Santiago, hablando desde Estados Unidos con lecciones que hemos de presentar en la isla de Puerto Rico este próximo año, Dios mediante. Y como hemos estado hablando por varias semanas, en cuanto a lecciones relacionadas con las preguntas que Jesús hizo, pero también preguntas que gente le hizo a Cristo. Y es el medio que queremos usar para presentar estas lecciones. ¿Qué pregunta le harías tú a Cristo? O que si Cristo te preguntara a ti, como vamos a ver ahora en esta pregunta que hemos de analizar en esta ocasión. Si Cristo te hiciera esa pregunta a ti, ¿cómo la contestarías? ¿Qué le contestarías? Así que es lo que vamos a ver. Es lo que vamos a ver. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of Lords. You are the mighty God. You are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of Lords. You are the mighty God. You are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. Si usted tuviera la oportunidad de preguntarle a Cristo algo, ¿qué le preguntarías? Yo personalmente tengo varias preguntas que a mí me gustaría hacerle al Señor cuando lleguemos a esa santa ciudad, a esa nueva Jerusalén, a ese nuevo cielo y a esa nueva tierra. Pero estoy seguro que se me va a olvidar. Pero si Cristo te hiciera una pregunta hoy a ti, ¿estarías dispuesto a contestarla? ¿O qué pregunta le gustaría hacerle usted? Bueno, la pregunta que vamos a ver ahora es una pregunta que realmente ha intrigado a muchas personas. Y esta es la pregunta que Cristo hace a una mujer. Y esta mujer, de acuerdo a Juan capítulo 8, fue una mujer que fue acusada de adulterio. Fue acusada de adulterio. Y es interesante cómo nosotros podemos ver la reacción de Cristo ante esta situación de aquellos que le acusaban. Y en realidad, si ustedes notan el contraste de lo que pasa en esta conversación, Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Había una gran multitud. Vamos a leer este trozo de la escritura en unos instantes. Pero había una gran multitud. Me imagino que entre ellos los apóstoles, aunque no se mencionan a los apóstoles de por sí. Pero le pregunta también, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te acusa? ¿Ninguno de ellos te condena? Es la pregunta que Cristo le hace a esta señora. Pero también la pregunta que Cristo te hace a ti y me hace a mí. Ella contestó, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hay varias ideas con esta situación de esta mujer. Lo cual no vamos a entrar en detalles, pero déjeme decirle algo.
Porque hay veces que esta situación de adulterio se ha tomado a extremismos, lamentablemente. Noten ustedes que esta mujer fue acusada de adulterio. En otras palabras, el acto de adulterio. Ella, y no solamente ella, pero de acuerdo a lo que vamos a ver y se ve en el Antiguo Testamento, ambos deberían haber muerto. Ambos deberían haber sido apedreados. Pero me gusta la frase que Cristo dice, ni yo te condeno. Yo tampoco te condeno. ¿Qué quiere decir lo que Cristo dijo con esta frase? Vamos a ver más en detalle en eso. Juan capítulo 8, verso 2. Por la mañana vino al templo, y todo el pueblo vino con él, y él sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y esto es interesante, porque ¿cómo pueden sorprender a alguien en adulterio a menos que no las estuvieran mirando, como quien dice, espiando? La única manera como la pueden haber sorprendido. La conocen a ella, posiblemente tenían espías y algo tenían que haber sabido, porque como quien dice, adulterio a veces es algo que se hace a escondidas. Pero esta mujer, no hay duda, fue sorprendida en adulterio. No solamente ella, dicho sea de paso, también él. Y la pusieron delante del Señor y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Quién sabe si ella era la casada y estaba teniendo actos con uno que era también casado? ¿O si ella era la que estaba comprometida y había tenido actos con alguien, algún amigo? ¿O quién sabe si el hombre era el que era casado y vino y tuvo actos con esta mujer? No sabemos los detalles. El punto está de que los fariseos y los escribas estaban totalmente seguros de que ella había sido encontrada en este acto de adulterio. Y la ley de Moisés demandaba a tales mujeres a morir. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Porque Jesús inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra. Vale la pena poner en énfasis de que Jesús sabía lo que ellos estaban tratando de hacer. Y él sabía que venían para tentarle. Lamentablemente hay muchas personas hoy en día, aún en medio de la hermandad, que a veces es lo que tratan de hacer, tentarnos, para acusarnos. Quieren oír nuestras opiniones, no para aprender, pero para acusarnos después. Otra detalle interesante que yo puedo ver aquí en este verso es el hecho de que Jesús escribía en la tierra con el dedo. El dedo de Dios, por segunda vez en la historia de la humanidad, escribió algo. Primeramente fue en el Antiguo Testamento, cuando el dedo de Dios escribió en aquellas 2 tablas de piedra. Pero ahora el dedo de Dios escribe en la tierra. Cómo hubiera gustado saber qué escribió él en la tierra. Me imagino que sería: Dios ama al mundo. Me imagino que él escribiría: yo vengo para salvar al pecador. Me imagino que él escribiría de que quizás yo tampoco te condeno. Yo no sé qué escribió realmente, yo no sé. Verso 7 y verso 8 dice: y como insistieron
en preguntarle. Se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. Pero ellos, al oír esto, de que estaban acusados por su conciencia, al oír esto, que el primero de ustedes que esté sin pecado arroje la primera piedra, sus conciencias empezaron a acusarlos. Y es interesante ver que comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, se quedó solo Jesús y la mujer estaba en medio. Ellos insistían en preguntarle. Hay una razón por la cual ellos insistían en preguntarle. Pero noten la respuesta de Cristo: el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Pero la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. La mujer dice, la ley dice que ella tiene que morir. Bueno, Jesús dice, es su ley. Es la ley que ustedes obedecen. Hagan conforme a la ley. Otro detalle interesante es aquí cuando dice que comenzaron después a alejarse, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y para mí esto es hermoso, que muchas veces nuestros ancianos tienen más sabiduría que nuestros jóvenes. Los viejitos tienen más sabiduría que nosotros, los que estamos más jóvenes. Y los ancianos reconocieron: yo tengo pecados, yo he vivido más, yo tengo más ofensas, yo he cometido más errores. Por eso fueron los primeros en salirse. Los más jóvenes, los postreros, bien orgullosos, bien llenos de aquella justificación: yo no he pecado, yo no he hecho nada de esto. Pero el punto está de que todos se fueron uno a uno. Enderezándose Jesús, vino viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Quiso decir Cristo aquí de que ella era justificada por su adulterio? Yo no sé. ¿Quiere decir esto de que si ella cometió el adulterio, que tenía que arrepentirse y no cometer más adulterio? Yo pienso que sí. Pero el detalle está, y eso es algo que nosotros tenemos que considerar. No tenemos toda la información de lo que pasó aquí. ¿Cómo fue el adulterio? Si fue algo ocasional. Si fue algo, como quien dice, espontáneo. Y hay mucho que se podría decir acerca del adulterio. Pero el detalle está de que Cristo reconoce dos cosas. De que aquellos que le acusaban, sinceramente ellos admitieron: estamos equivocados. No debe morir. Y otra cosa que podemos ver con la respuesta de Cristo aquí es que yo tampoco te condeno. Hermanos y hermanas, muchas veces nosotros tenemos que dejar la justicia a Dios. No nosotros ser los jueces, especialmente cuando no sabemos todos los detalles. Hay muchos candidatos a bautismo, hay muchos candidatos a salvación a través de la fe, que a veces no se les predica el evangelio porque según nosotros están cometiendo adulterio. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo nosotros podemos ponernos en el lugar de Dios y ejercer
condenación o ejercer salvación. Solo Dios puede perdonar. Solo Dios puede salvar. No tú y no yo. Nosotros simplemente predicamos y enseñamos. Queda a la discreción de la persona, como Cristo le dijo a ella, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? No están, Señor. Ninguno me condena, ninguno me acusa. Entonces el Señor le dijo, yo tampoco te condeno. Posiblemente no hubo ningún acto de adulterio, yo no sé. Respondió Jesús y les dijo, ¿acaso, y noten la hora, los últimos versos aquí, 13 y 14. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es válido. Jesús le respondió, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido. Porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es según la verdad, porque yo soy yo solo. Porque yo no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. También el Padre me envió para dar testimonio de mí mismo. Esta respuesta de Cristo es la que nosotros a veces tenemos que considerar. Tiene que haber el testimonio válido de 2 testigos o más. Realmente lo que trataban de hacer estos escribas y estos fariseos fue una falsedad. Ellos trataron de juzgar según la carne, no según la justicia de Dios. Vamos a ver un poco más en cuanto a esta historia, porque hay más en esto de lo que Cristo nos dice aquí. Déjenme decirles, hay leyes aún aquí en el estado de Arkansas que realmente a veces no tienen sentido. Por ejemplo, se dice de que si usted mata un mosquito, está violando la ley. También hubo una ley aquí en Arkansas donde se dice que usted no puede cruzar una vaca en las calles públicas. Y si sacan al caimán de la bañera, es ilegal. No se pueden sacar los caimanes del agua. Y si usted pierde una cita, por el amor de Dios, hágalo dentro. Puede un río ir a la cárcel. Hay muchas leyes que son a veces leyes que se aplicaban a la era y a la etapa. Y hay muchas leyes así. Lo interesante con esta ley que Cristo está tratando y que los escribas y fariseos estaban tratando de tentar a Cristo es de que esta era una ley y era válida bajo la ley de Moisés. Y ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento, se habla mucho del adulterios y de personas que cometieron adulterios y morían. Detalles están es, ¿por qué no murió David? David cometió adulterio. Y hay otros adulterios en el Antiguo Testamento. Realmente no fueron apedreados. Pero esta ley era parte de la ley válida de Moisés. Y en realidad los romanos, a ellos no les afectaba el adulterio.
dicho de paso, el adulterio era muy común entre la sociedad romana. Si ustedes estudian y ven a los césares, había mucho, como quien dice, adulterio, y había mucha muerte de césares por sus propias esposas. Así que los romanos no iban a enforzar esta ley de los judíos, la sentencia de muerte por adulterio. Ellos no la iban a enforzar, realmente no. ¿Dónde nos deja esto entonces a nosotros con la pregunta de Cristo? ¿Dónde nos deja entonces con la respuesta? Yo creo que Cristo nos quiere decir a nosotros que nosotros debemos juzgar, pero debemos juzgar correctamente. No es tratar de hacer trampas para engañar. Jesús creía que Él debería elegir misericordia en lugar de juicio. La ley de Moisés reclamaba juicio, penalidad. Cristo ofrece misericordia. Hay miles y miles de personas que han divorciado y se han recasado. En realidad, las estadísticas nos demuestran cómo se dice que a veces 3 o 4 de cada matrimonio terminan en divorcio. Y muchas de estas personas se recasan, vuelven a casarse. Yo espero, sinceramente, en el día de Dios, en el día del juicio, que el Señor tenga misericordia de mí. Sinceramente, yo espero eso. Tenga misericordia de mí. Por eso yo hago todo lo que puedo hacer para enseñar su palabra. Porque solo Dios es el que nos puede juzgar. Y yo espero que Él ofrezca misericordia, como lo ofreció a esta señora. La pregunta de Cristo aquí establece una respuesta única. Yo creo que el Señor nos está dando aquí un ejemplo de cómo perdonar. Y no es en ignorancia. Jesús no va a confirmar que esta mujer es inocente, pero tampoco va a confirmar que el pecado es insignificante. No, Jesús no está haciendo esto. Jesús quiere darnos a nosotros que nosotros deberíamos enfatizar en el comportamiento del pecador. Cuando el pecador ofrece aquellos principios de arrepentimiento, esta señora, cuando se le pregunta ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están estos tus acusadores? Ella responde, ninguno me acusa. Pues yo tampoco. La pregunta implica que nuestro Señor no había visto el efecto obvio de la acusación de estas personas. Y no fue Él influenciado por la insistencia de esta gran multitud, de estos enemigos de Cristo. ¿Nadie te ha condenado? Nos declara con esta expresión que esto no era caso de apedrearla. Nadie. Ellos mismos indicaron por su actitud de que no podían arrojar la primera piedra. Ellos indicaban con esta actitud de que ellos estaban acusándola falsamente. Pero también nos indica con esto de la misericordia del Señor. Porque ustedes saben, yo sé, el Señor conoce los pensamientos.
Señor conoce nuestro corazón. ¿No creen ustedes que Cristo sabía el corazón de esta mujer? Así como dice que Él, viendo la actitud de esta gran multitud, ¿no creen que Cristo también sabía la actitud de esta mujer? Pero Cristo reconoce, ni yo tampoco te condeno. Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Romanos, no hay justo, ni aun uno. Romanos 3:23, porque todos han pecado y no alcanzarán la gloria de Dios. Todos tenemos pecados. Y realmente a veces nosotros hacemos discriminación entre los pecados. Llamamos el pecado de adulterio grande, matar grande, robar grande. Pero ¿saben ustedes que estos 3 pecados no se pueden deshacer? Una vez que tú cometes adulterio, es adulterio. Una vez que tú matas, eres homicida, eres asesino. Una vez que robas, los que roban no devuelven lo que roban. ¿Cuál es nuestro juicio entonces para estas personas? ¿Cuál es nuestro juicio para estas personas? Levítico nos enseña que si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ambos tienen que morir. Deuteronomios, si fueren sorprendido alguno acostado con la mujer casada con su marido, ambos mueren. Mateo 5:17, y no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, yo he venido para perdonar, yo he venido para cumplir, yo he venido para dar y enseñar misericordia. ¿Qué pasó con esta mujer? Jesús se volvió a ella y le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? La mujer responde que nadie le había condenado. Jesús es el único que tiene el derecho a condenar. Y hermanos, tenemos que recordar esto. Entonces yo tampoco te condeno. Vete, deja tu vida de pecado, dice Juan 8:11 en otra traducción. Él no estaba tolerando el adulterio y estaba dando, como quien dice, el rodeo acerca de la ley. Con o sin la ley, el castigo por el pecado sigue siendo la muerte espiritual, la separación de Dios. Así que nosotros debemos tener cuidado cómo juzgamos. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo vivimos. Y tenemos que entender que el juicio es de Dios, no es tuyo, ni es mío. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of Lords. You are the mighty God. You are the King of all kings.